Ok, muy bien, mis hermanos. Entonces, quiero hacerle esta pregunta. ¿Guardar la ley de Dios es maldición? Pregunté. ¿Guardar la ley de Dios es maldición? Yo podría decir, bueno, así nos enseñaron, ¿sí? Así nos enseñaron. ¿Por qué? Y vamos a leer. Yo dije que no, porque ya yo vine a la casa. Porque usted sí sabe. Sí. Porque claro que no es maldición, mis hermanos. Por supuesto que no es maldición. Pero eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Si usted le pregunta a alguien, a un hermano, va a decir, por supuesto que es maldición, porque Pablo dice en Gálatas 3. Y vamos a ver qué dice Pablo en Gálatas 3. Vamos a leer del 10 al 13. Y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho, no dice hecha, sino hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? ¿Qué entendimos? No, ya ves que tenemos razón, que dice Pablo que él nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, por eso dicen, bueno, pues ahí está, la ley es maldición. Bueno, vamos a irnos un poquito más despacio. Primero, tenemos que entender lo que en nuestras Biblias se tradujo como ley. ¿Sí? Ley. La palabra hebrea que se tradujo para ley es la palabra Torah. Eso ya lo hemos estado entendiendo. ¿Qué significa? Instrucción, dirección, enseñanza. Y también significa ley. Pero nos hemos encasillado en esta palabrita, ley. Y también es mucho más fácil a rechazar las instrucciones de Dios cuando entendemos simplemente ley. Si en la Biblia nos hubieran puesto una de estas palabras, instrucción o dirección, cuando nosotros, por ejemplo, lo que está escribiendo Pablo, dice, maldito todo aquel que permaneciera en las instrucciones de la ley, entonces en las instrucciones de Dios, entonces uno podría estar, un momento, no puede ser maldición que las instrucción, dirección y enseñanza de Dios sea una maldición. Entonces uno ya empieza a pensar, ok, algo no cuadra. Pero por cuanto se nos ha puesto en nuestras Biblias simplemente ley, es muy fácil decir, porque ley pensamos, bueno, es algo que se nos impone, es algo pesado, que pareciera que es o algo obligado. Y entonces por eso es más fácil rechazar. Pero una vez más, la palabra que se tradujo para ley es esta palabra hebrea, Torah. Y Torah significa instrucción, dirección y enseñanza. Y no es la enseñanza de cualquiera, sino que es las instrucciones, dirección y la enseñanza de un Padre que ama, de nuestro Padre eterno. No es de cualquiera. La Torah, y ustedes pueden mirar en su aplicación, Torah significa dirección, instrucción y enseñanza. Ahora, nosotros leemos este versículo, ¿sí? Como les dije, y rápido se lo ponemos a Israel. ¿Qué dice ese versículo? Oseas 4:6. Oseas 4:6. A ver, ¿qué dice por ahí Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Ajá, ¿cuál fue el conocimiento que le faltó? Cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo no olvidaré de tu
por cuanto olvidaste la ley, en otras palabras, por cuanto olvidaste las instrucciones, ¿sí? Por cuanto olvidaste y rechazaste las instrucciones, la dirección y la enseñanza, yo también ¿cómo dice hermana Damares? Me olvidaré de tus hijos. Por cuanto desechaste el conocimiento, que son la dirección del Todopoderoso, yo también Ahora, es el niño del hermano. Ahora, mis hermanos, sabemos que las instrucciones, la dirección y la enseñanza es el paquete de instrucciones en donde viene incluida, mis hermanos, mandamientos, estatutos y decretos. ¿Sí? Esto está incluido en las instrucciones, en la dirección y la enseñanza del Todopoderoso, que viene siendo ¿qué? Sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Hola, amigo. ¿Sí? Entonces, no es simplemente ley, es un conjunto de instrucciones que le ayuda al hombre a entender al Todopoderoso para que nosotros vengamos a cumplir nuestro propósito en la tierra y llegar a ser como el varón perfecto, llegar a la estatura de Cristo, un varón completo. Ahora en nuestras traducciones dice perfecto, inmediatamente uno dice, bueno, nadie es perfecto. Igual, perfecto viene de la palabra hebrea tamim, que es completo, recto, perfecto. Pero como pusieron perfecto, pues nadie es perfecto. Pero si una persona puede ser recta, completo, cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Una vez más, los mandamientos de Dios, que son los misbot, eso es el asignamiento que Dios nos ha puesto para nosotros y es nuestra responsabilidad guardar sus mandamientos. Es nuestra responsabilidad guardar sus mandamientos. Sus estatutos, ¿sí? Los hukim, es el procedimiento para guardar el mandamiento. Y como dábamos por ejemplo, es el mandamiento cuarto que dice, 7 días trabajarás, eso es el procedimiento. Y el séptimo descansarás, ese viene siendo el mandamiento. Entonces, el Señor nos da estatutos que son el procedimiento para guardar el mandamiento. Ahora, en la palabra hukim, que es estatutos, están las prácticas y las costumbres. Depende, mis amados, cuáles son sus prácticas y cuáles son sus costumbres. Y podemos ver en los versículos que les dimos la semana pasada, que dice que no sigamos las costumbres de este mundo, que no hagamos conforme sus costumbres, conforme sus prácticas. Sabemos que las costumbres y las prácticas de este mundo son perversas. Por eso que estamos como estamos, ¿no? Que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, porque estamos siguiendo a la corriente de este mundo. Bueno, Pablo en Romano nos dice que no sigamos la corriente de este mundo. Ahora, si nosotros decidimos, mis hermanos, seguir la costumbre de este mundo, estamos violando el mandamiento de Dios. Cuando nosotros violamos el mandamiento de Dios siguiendo las costumbres de este mundo, caemos en los decretos. Ahora, los decretos, los mishpatim, son los juicios. ¿Sí? Decretos son los juicios. Ahora, dependiendo sus costumbres o sus prácticas, los decretos pueden ser negativos o pueden ser positivos. Ahora, por cuanto nosotros desconocíamos la ley de Dios, nosotros corríamos con el mundo. Hacíamos lo que el mundo hacía. Por lo tanto, estábamos violando la Torá o la ley de Dios, violando sus mandamientos. Se nos fueron acumulando
decretos negativos. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo clavó en la cruz del Calvario? Vayamos a Colosenses. Colosenses 2, 13 al 14. ¿Clavó los mandamientos o clavó los estatutos? ¿Qué fue lo que clavó? Ahí lo tiene. Y a vosotros estando muertos en pecado, y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo de la cruz. ¿Qué fue lo que clavó en la cruz, hermanos? Decretos. No clavó los mandamientos, ¿verdad? No clavó los estatutos. ¿Qué fue lo que clavó? Los decretos que estaban en nuestra contra, porque hay decretos buenos. En Deuteronomio 28 dice, acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios y guardares todos sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Esas bendiciones son los decretos positivos. Pero que dice, pero acontecerá si no escuchares los mandamientos de Jehová tu Dios, todas estas maldiciones, decretos negativos, vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Cuál es la maldición allí? La maldición está en no guardar la Torah de Dios, su ley. Acontecerá que si escucharas atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones y ponieras por práctica los mandamientos. ¿Sí? Déjenme, vamos a ver Deuteronomio 28 para estar seguros. Deuteronomio 28, verso 1, dice, acontecerá que si oyeres, ¿sí? Y la palabra, como le estaba comentando, es Shema, oír inteligentemente, no solamente escuchar y te preguntan, ¿qué dijo? No me acuerdo. Escuchar inteligentemente. Shema, escucha y obedece. Dice, escucha y obedece atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus, dice, ¿unos cuantos? Todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Cuando nosotros recién llegamos de California, empezamos a ir a una iglesita pequeña, ya les he contado, donde esto era como el himno de la iglesia. De Deuteronomio 28 hasta el 14. Pero no me recuerdo que habíamos leído el versículo 1. Solamente leíamos que todas estas bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán, y bendito serás en el campo, bendito en la ciudad y todo. Y nos animaban a que tenemos que confesarlo, porque tú tienes poder en tus labios. Si hablas positivo, las cosas positivas vendrán sobre ti. Si hablas negativo, vendrá sobre ti. No, eso viene si guardas los mandamientos de Dios. Si los violan, mis hermanos, no importa qué positivo guarde, las maldiciones vendrán sobre ti. No lo digo yo, lo que dice Deuteronomio 28. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que clavó el Señor en la cruz? La acta de los decretos, pero no los decretos, por supuesto que antes de venir a Cristo eran puros decretos negativos, porque por cuanto no conocíamos la ley de Dios, nosotros la violábamos, quebrábamos todos los mandamientos. Bueno, casi todos, porque creo que sí honrábamos a nuestros padres, entre comillas. Nunca matamos a nadie. Entonces, pero lo que hacíamos bien era por naturaleza, ¿no? Pero no era porque nosotros conocíamos la ley de Dios. Entonces, nuestro Mesías, nuestro Señor, clavó el acta de decretos que estaban en nuestra contra. ¿Qué haremos cuando Él nos ha perdonado toda nuestra maldad? ¿Volveremos a regresar donde andábamos, violando la ley de Dios?
Por supuesto que no deberíamos hacer eso, porque Él ya nos perdonó, Él clavó el acta de decretos que estaban en nuestra contra, por cuanto no conocíamos la ley de Dios. Él clavó el acta de decretos que estaban en nuestra contra. Ahora, nuestro deber era empezar a guardar los mandamientos, o más bien, la responsabilidad de nuestros líderes era enseñarnos a guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿qué nos han enseñado? Que guardarlos es maldición. Eso es lo que nos han enseñado, que no puedes guardarla, que es imposible guardar la ley. Que si quieres guardarla, pero fallas en uno, te haces culpable de todo. ¿Vale? Cuando pues nosotros automáticamente ni siquiera lo intentamos, ya lo estamos violando todo. Entonces, ¿cuál es el punto? De que alguien diga, no, pues si la quieres guardar, con uno que falle, ya la regaste. Pero pues si ya la estamos regando desde un principio, no lo estamos guardando porque nos están diciendo que es maldición. Ya no la estamos guardando. Entonces, ¿cuál es el punto allí? ¿Cuál es la enseñanza que nos están dando? Entonces, lo que el Señor clavó no fue la ley, no fueron los mandamientos y no fueron los estatutos, sino que lo que Él clavó fueron los decretos que estaban en nuestra contra. Ahora, nosotros, mis amados, por supuesto que tenemos que guardar la ley de Dios. Es nuestro deber. Veamos Apocalipsis. Y estamos hablando del último libro de la Biblia. Veamos qué dice Juan. ¿Qué dice Juan? Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos. Los que guardan los mandamientos de Dios. Esos son los santos. Pero pues si nos dicen que si los guardamos o que ya no debemos guardarlos todos, entonces, ¿quiénes son esos santos? Dice allí, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Iba a enseñarles algo de lo que es la fe, porque es otro punto que vamos a tener que aclarar un poquito, mejor lo vamos a dejar para más adelante, porque fe no es simplemente cierro los ojos y lo creo con todo mi corazón y me va a llegar lo que estoy pidiendo. Estaba hablando con mi esposa que, Señor, tú dijiste, ahora te alineas a mí porque tú lo dijiste. O sea, no es así. Pues fe no es solamente lo creo y Señor, tú verás cómo le haces, pero se tiene que hacer porque yo lo estoy creyendo. No es así, mis hermanos. Fe no es algo ciego que solamente tienes y te cierras, no. Fe va mucho más que eso. No es prácticamente, sí es creer, pero va más allá de eso. Lo vamos a dejar para otro día. Entonces, los mandamientos de Dios no están cancelados, siguen vigentes. Santiago capítulo 1, verso 22. Santiago 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sé hacedores de la palabra. Ahora uno puede decir, bueno, como se tradujo palabra, pues se refiere nada más a la Biblia, ¿no? Oh, sí, yo guardo la Biblia, yo guardo la palabra, yo leo la Biblia y yo la guardo. Para referirse, mis hermanos, primero que cuando Santiago escribió, no existía las cartas de Pablo, no existía el Nuevo Testamento, ¿a qué palabra estaba refiriendo? ¿Sí? No existía el Nuevo Testamento, ser hacedores de la palabra. Entonces, si nosotros leemos a Salmos 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿A qué se está refiriendo el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora, en la Biblia, cuando se habla de palabra, de sus caminos, está hablando
de la Torah de Dios. El salmista muchas veces, él cambia de sus caminos o su palabra y él dice que él se deleita en la ley de Dios. O sea, que él, cuando habla de estos conceptos de palabra o camino y otros puntos, se está refiriendo a la Torah de Dios. Entonces, Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y el salmista dice que lámpara es a sus pies su palabra, su Torah, su ley. ¿Sí? Ahora, casi no quisiera usar esta palabra, mis hermanos, porque esta palabra nos ha encasillado en una cajita y no podemos salirnos de esa caja porque sentimos que si nos salimos de esta cajita, estamos bajo maldición. Si nos salemos de, oh no, la ley no la toques, no, eso es malo. Eso es malo. Entonces, la palabra de Dios es eterna, en lo que dice Isaías. Entonces, una vez más, ¿qué dice Gálatas, mis hermanos? Gálatas capítulo 3, verso 10. Vamos a leer nada más el verso 10. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ok. Ahora vamos a entrar allí. ¿Qué entendemos allí, mis amados? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Obras de la ley. Obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por qué están bajo maldición? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Les hago una pregunta. ¿Por qué están bajo maldición? Es donde a veces no nos explican bien, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues escrito está. Está escrito. ¿Dónde está escrito? Ahorita vamos a ver. Pero dice Pablo, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas, ¿sí? Escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué podemos mirar allí? ¿Cuál es el punto? Pareciera que algo no está cuadrando allí, ¿verdad? Por un lado, Pablo dice que si dependemos de las obras de la ley, estamos bajo maldición. Pero también dice que está escrito que si no permanecemos en las cosas escritas en el libro de la ley, también estamos bajo maldición. O sea, maldición si estás dependiendo de las obras de la ley, y maldición es si guardas la ley. O sea, entonces, ¿cuál es el punto ahí? Porque se nos ha enseñado que estamos, si guardamos la ley o si guardamos la Torah de Dios, estamos bajo maldición, porque se lee esta parte. Y por cuanto no entendemos esto, porque ya esta parte está preconcebido en nuestra mente, esta la anulamos. Y bueno, esta no la entiendo, me voy, lo que puedo entender y lo que creo es que si yo guardo la ley, estoy bajo maldición, entonces no guardo nada. Y como esta parte pues no la entiendo, pues continúo adelante leyendo. Eso es lo que hacemos. Entonces, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Ok? Lo que yo podía entender es que, bueno, si yo intento guardar la ley, entonces yo me pongo bajo maldición. Y uno pensaba, bueno, ¿por qué bajo maldición? Bueno, porque el Señor ya cumplió con toda la ley. Y ahora, si yo quiero guardar la ley, estoy violando y estoy despreciando el sacrificio de Cristo. Eso es lo que normalmente, yo estoy hablando por mí mismo, no sé ustedes qué pensarían en su tiempo. Pero yo decía, bueno, si yo quiero guardar la ley de Dios, la Torah de Dios, entonces, en otras palabras, estoy menospreciando el sacrificio de Cristo.
Pero ese no es el punto. El punto es que dice, pues escrito está, maldito aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces, maldito si dependes de ellas, maldito si no la guardas. No es incoherente, ¿verdad? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, vamos a aclarar este punto, mis amados. Ahora, solamente hay 7 versículos, 4 en Gálatas, 3 en Romanos, que habla de obras de la ley. Y con 7 versículos tiramos toda la base escritural que el Todopoderoso nos ha dado para que sigamos sus mandamientos. 7 versículos que habla de obras de la ley. Pero si los líderes, mis amados, si los pastores, los líderes, se metieran un poco más y buscaran las tradiciones, recordemos esto, mis amados, la Biblia, las escrituras, no se escribieron para un pueblo hispanoamericano, no se escribió para nosotros, en nuestras palabras. Se escribió en hebreo para una cultura hebrea. No se escribió para nosotros. Nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de los hebreos para poder entender el mensaje. Y ir un poco a la historia también para poder entender el mensaje hebreo para el pueblo hebreo. No fue para nosotros. Así que no podemos entenderlo si nosotros queremos entenderlo con nuestra mente, por ejemplo yo, con mi mente mexicana. Y la hermana Mari nos está dando un ejemplo de cómo ellos usan palabras que yo ni idea hubiera tenido de qué me estaba hablando si me hubiera dicho algo así. Entonces, esto es prácticamente lo mismo. Si nosotros no entendemos las tradiciones y el trasfondo de ese pueblo hebreo del primer siglo, es más allá antes de nuestro Mesías, si no entendemos esto, no podemos entender la palabra de Dios. No la podemos entender. Y ahora, ¿qué pasa? Que los pastores en su mayoría simplemente leen la Biblia con un entendimiento hispanoamericano o occidental, sin escudriñar o buscar las tradiciones que los hebreos tenían en su tiempo. Esas tradiciones que el Señor los enfrentó varias veces. Y que el mismo Pablo también, él mismo las ejercía. De hecho, él era un perseguidor de la iglesia porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque él pensaba que aquellos que estaban siguiendo al Mesías estaban en contra de sus tradiciones. No en contra de la ley escrita, sino en contra de sus tradiciones. Ahora, yo los invito, mis amados, que bajen la aplicación a Sefaria. Allí usted va a encontrar la Sefaria, es esta cosita que está aquí. Ahí usted va a encontrar la Biblia hebrea, el Tanaj, va a encontrar la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah es la ley oral que ellos tenían en los tiempos del Señor Jesús. No estaba por escrito. Eran solamente tradiciones que se transmitían generación tras generaciones, que ellos la consideraban como una ley más. Ellos tenían la ley oral y tenían la ley escrita. Ahora ya la tienen también escrita y se llama el Mishnah. También está el Talmud. El Talmud son 2, el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico. Ahora, si nosotros queremos entender a Pablo o queremos entender por qué el Señor discutía con los fariseos, tenemos que entender que ellos tenían muchas tradiciones y las podemos encontrar en la Mishnah y en el Talmud. Nada más que lo digo, está en inglés, tienen que saber inglés. Hermano Daniel, usted que sí sabe. Entonces, los pastores, los líderes, si realmente quieren entender a Pablo, tienen que entender las tradiciones de los judíos. Si no, se van a quedar y van a seguir enseñando como nos han estado enseñando hasta estos días. Mal, erróneo.
Porque no nos pone bajo maldición si nosotros guardamos la ley. Nos pone bajo la maldición porque seguimos obras de ley. La diferencia, mis hermanos, es que obras de ley no es lo mismo que la ley de Dios. Las obras de la ley son las tradiciones que ellos tenían. Las tradiciones que ellos tenían que van por... Y ahí hice esta fórmula aquí. Pensé que no le iba a usar, pero para poder explicar esto lo voy a usar. Este círculo es la Torah de Dios. Mientras uno está dentro de este círculo, usted está en bendición. Acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares todos sus mandamientos, Él te pone en este cerco de protección. Todas las bendiciones vendrán y ninguna maldición vendrá sobre ti. Ahora, ¿qué pasó con los fariseos y los escribas? Ellos pusieron otro cerco para que el hombre común ni se acercara al mandamiento y quebrarlo. Se puede notar que la idea era buena. La idea era buena porque si ponen una cerca a la cerca, no se acercan. No, caray. ¿Cuánta cerca, no? Válgame la redundancia, dicen. Ahora, si ellos pusieron esta cerca, para que no rompieran el mandamiento, lo que estaba pasando es que entonces la gente estaba guardando mandamientos de hombre. Y uno de los ejemplos es el lavamiento de manos. Simple. Las hermanas han ido a limpiar casa de los hermanos ortodoxos y ellos tienen su jarrita de 2 asas todavía. Eso era lo que hacían los fariseos. Se lavaban las manos y por eso le decían al Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces, los judíos ortodoxos de hoy en día son los fariseos del pasado. Es prácticamente lo mismo. Simplemente ha cambiado de ahora de judíos ortodoxos y antes eran fariseos. Pero es lo mismo. Pero antes que era una Torah oral, ahora la tienen por escrito. Gracias, mi hermano. Ahora la tienen por escrito en el Mishnah y en el Talmud. Ahora, para que nosotros entendamos sus tradiciones, por supuesto, es muy importante y recomendable que leamos sus tradiciones. Entonces, ellos tenían, que en hebreo es takanot y maasim, son promulgaciones de leyes inventadas por los rabinos. Esta es la otra cerca para que no pudieran violar la ley de Dios. Digo, el concepto era bueno, el propósito era bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, lo que estamos haciendo es guardando mandamientos de hombre. Es exactamente lo que estamos haciendo hoy en día nosotros los cristianos. Estamos guardando mandamientos de hombre, pero no para no romper la ley de Dios, sino por un desconocimiento espantoso que tenemos de la palabra de Dios. Estamos guardando mandamientos de hombre. El fariseísmo lo hacían con un buen propósito, pero después se quedaron en el buen propósito de que si no guardaban sus mandamientos, entonces ellos estaban en pecado. Ese fue el problema. Y entonces, eso fue lo que el Señor estuvo peleando con ellos. Y Pablo era uno de ellos. Pablo era uno de ellos, pero cuando tuvo el encuentro con el Mesías, él cambió sus creencias. Él tiró, de hecho está en la Biblia, que él tiró todo lo que él consideraba valioso, lo tiene como basura. No me recuerdo, pero si lo buscan está bien. Sus creencias, todos sus takanot y maasim, que son enseñanzas de los rabinos, todo lo que para él era valioso, lo tiene como basura por el amor a su Mesías. Entonces, ¿entendimos esta parte, mis hermanos? ¿Qué dice? Porque todos los que dependen de las obras, no de la... Ahora, esta palabra
no debió haberse traducido como, en griego es ergon nomon, que vendría siendo obras legalistas. En vez de decir obras de la ley, debió haberse traducido como obras legalistas. Ahora, yo tengo una versión, tengo la versión israelita nazarena, tengo esta versión. Y dice en el versículo 10, dice, porque todos los que se basan en obras legales, no dice en las obras de la ley, sino dice, porque todos los que se basan en obras legales están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Ahora, esta versión no dice obras de ley, sino obras legalistas. Y realmente lo que ellos están haciendo con sus takanot y maasim es un legalismo. Ahora, los que saben griego, una vez estaba escuchando a esta persona, pero ya se me olvidó exactamente y lo estoy buscando. Este hombre es un experto en el hebreo antiguo y como en el griego antiguo, en su tiempo no existía la palabra legalismo. Entonces lo que se tradujo fue obras de ley en vez de obras legalistas, porque en ese tiempo la palabra legalista no existía. Recuerden que los idiomas van transformándose y van agregándose palabras. Entonces la palabra legalismo no existía. Entonces por eso se puso obras de ley. Pero la versión israelita nazarena dice obras legales. Entonces, obras legales no es lo mismo que la ley. En otras palabras, las obras legales son los takanot y maasim de los rabinos, que vienen siendo las promulgaciones de leyes inventadas por ellos. Eso es obras de ley. Entonces, ¿qué dice? Porque todos los que dependen de obras de la ley o los procedimientos de leyes inventadas, todos los que dependen de eso están bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. En ese tiempo la ley oral no estaba escrita. Y qué bueno que especifica Pablo las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no haces las cosas escritas que están en el libro de la ley y te basas a las obras inventadas por nuestros pastores o por los rabinos, entonces caemos bajo maldición. Porque ya no estamos guardando la ley de Dios, sino la ley de los hombres. Y dice la Biblia, ni le agregarás ni le quitarás al mandamiento para que guardes el mandamiento de Dios. Porque si le quitas, ya no estás guardando el mandamiento de Dios. Y si le agregas, tampoco estás guardando porque ya estarías guardando los mandamientos de los hombres. No me recuerdo exactamente en dónde dice, pero ustedes saben que hay una escritura donde dice, ni le quitarás ni le disminuirás de ella. Entonces, una vez más, cuando se le agrega a la palabra de Dios, ya no estamos guardando la ley de Dios, estamos guardando la ley de los hombres, mandamientos de hombre. Y hoy en día, mis hermanos, tenemos muchos mandamientos de hombre. Uno de ellos, un mandamiento de hombre de nosotros los cristianos. No se me viene, pero pasar enfrente, tenemos que pasar enfrente porque es una ley, tienen que pasar enfrente. Poner aceite, la unción era para un rey, para un sacerdote, ¿sí? Nosotros, pues, aceptar a Cristo en tu corazón. Ahí está, un mandamiento de hombre. Si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Mandamiento de hombre. Pase adelante a hacer la oración del pecador.
mandamiento de hombre. Y es un mandamiento muy peligroso porque pensamos que por hacer la oración del pecador, ya con eso, ya el Señor me perdonó. Y ya pues prácticamente tengo mi boleto asegurado al cielo, porque yo ya hice la oración del pecador. No es así, mis amados. Tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio en nosotros y un caminar con Él. Un caminar con Él. Y por eso es que una de las cosas no es tanto aceptar, y mire la incoherencia de nosotros, que todavía pidemos que todos los demás cierren sus ojitos para que no se avergüence el capaz. Avergonzarse del Señor, pues mejor que ni pase. ¿Por qué nos piden que cerremos los ojos para que la persona pase? No los cierren, ábranlos. Y si le da pena, mejor no pases. Ahí después, cuando ya no te dé pena, cuando estés en problemas, ahora sí vienes llorando al altar, ¿verdad? No, dice, es en Apocalipsis 22, 18 Uh-huh. y Deuteronomio 12, 30. ¿Qué dice en Deuteronomio? Deuteronomio 12, 32. Uh-huh. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. No añadirás ni de ello quitarás. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Agregando. Cuando agregamos mandamiento a los mandamientos de Dios, estamos quebrantando la ley y nos ponemos bajo maldición. Eso es lo que estaba aconteciendo, mis amados. La gente estaba guardando los mandamientos de los hombres. Por eso que Pablo dice, los que dependen de las obras de la ley, que debería ser obras legalistas, se ponen bajo maldición porque está escrito. ¿Dónde está escrito? Está escrito en Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Allí es donde está escrito y Pablo dice, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. La oración del pecador no está escrita, mis amados, no está escrita en la ley de Dios. Ese es un mandamiento de hombre que, por cierto, es muy, muy peligroso. Hace sentir a la persona que ya la hizo. No, tiene que guardar los mandamientos. El Señor le perdona por haber quebrado sus mandamientos. Él clava los decretos que estaban en su contra. De ahí en adelante es su responsabilidad dejar lo que estaba haciendo y empezar a guardar los mandamientos de Dios. Pero si no se le explica, él regresa para atrás. Como dicen, que la marrana limpia vuelve a regresar al lodo, ¿sí? Porque no nos enseñan que tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Ahora, como les decía, solo hay 7 versículos que hablan de obras de la ley y se encuentran en Gálatas y en Romanos. Ahora, una vez más, pareciera que Pablo se está contradiciendo cuando nosotros no entendemos qué dice Romanos 2:13. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes serán justificados? Los hacedores de la ley. Entonces, mis amados, ¿cómo es que nos dicen que no tenemos que guardar la ley de Dios? Pero dice que no son los oidores. Está diciendo Pablo, el mismo que escribió Gálatas, que supuestamente está diciendo que somos malditos si queremos guardarla. Pero ahí está, dice. Entonces, Pablo, ¿qué se está contradiciendo o somos nosotros los que no estamos entendiendo?
Pero por supuesto que somos nosotros los que no estamos entendiendo. Pablo era un experto. Si él era un fariseo, era un experto de la ley. Por supuesto que lo que pasa es que nosotros no hemos entendido el mensaje de Pablo. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, no son solamente los oidores, sino los hacedores de la Torah, de la ley de Dios, serán justificados. Justificados. Los hacedores. Entonces, por supuesto que con esto sí, porque aquí dice, pues escrito está, malditos los que no permanecen en las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces, ¿en dónde está la maldición? ¿En dónde está la maldición? ¿Está en la ley o en la desobediencia a la ley? En la desobediencia a la ley, ahí está la maldición. La ley no es maldición en sí, mis amados. La maldición está en la desobediencia. La ley es bendición, es justa y es buena. Usted puede mirar toda la Biblia y dice, la ley es santa. El mandamiento es santo y bueno. Entonces no puede ser maldición. La maldición, una vez más, no está en la Torah de Dios, no está en la ley. La maldición está en la desobediencia a la ley de Dios. Entonces, estos que dependían en las obras o en los takanot o ma'asim de los rabinos o de los fariseos en aquellos tiempos, estaban bajo maldición porque no estaban guardando la ley de Dios, sino los mandamientos de los fariseos. Esa es la maldición, no guardar la ley de Dios. Cuando nosotros empezamos a guardar mandamientos de hombre, nos ponemos bajo maldición. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo la ley de Dios. Nos salimos del círculo de protección y nos ponemos fuera donde hay maldición. Ahora, ya vimos que Pablo dice que no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados. Ahora, entonces, ¿qué son obras de la ley? Vayamos a Mateo. Mateo 15. Mateo 15. Mateo 15, 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. ¿Hasta cuándo está lo que? Ajá. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos de mí. Pues, haces ahí, ¿verdad? Pues el 9 también, sí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que estaban enseñando? Lo que en hebreo se llama takanot y ma'asim, que son promulgaciones de leyes inventadas por los fariseos. Eso es lo que ellos estaban enseñando. Y eso es lo que el Señor le dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Qué es lo que hacen los ortodoxos hoy en día? Siguen lavándose las manos antes de comer pan y hacen una oración diciendo que bendito eres tú, Dios, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has mandado a lavarnos las manos. El Señor no manda en su Torah que se laven las manos.
pero esa es la oración que ellos hacen antes de lavarse las manos. Que los han santificado con sus mandamientos y nos has mandado a lavarnos las manos. Eso no está en la ley de Dios. Ahora, vamos a ver una vez más. Entonces, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan? ¿Qué? No es la ley. ¿Qué quebrantan? Mateo 15, mis amados. La tradición. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de lo? No dice por qué tus discípulos están quebrantando los mandamientos o la ley de Dios. ¿Qué están quebrantando? La tradición. Porque no se lavan las manos antes de comer pan. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hacía para, o lo que les, ¿cómo se dice? Retrayaba en su rostro, quebrándole sus tradiciones. Ahora, muchos pastores dicen, oh, Jesús quebró el Shabbat, entonces no tenemos que guardarlo, Él lo quebró y quebraba los mandamientos porque Él dice, yo soy Señor del sábado. En otras palabras, como quien dice, yo puedo hacer del sábado lo que yo quiera. Oh, qué bonito se oye, pero no, mentiras. Mentiras. Mentira del diablo, de lo más profundo del infierno. No. Jamás el Mesías quebró un solo mandamiento. Él les quebró todas sus tradiciones delante de su rostro. Y uno de ellos es que Él alimentó 5,000 y ni uno de ellos se lavó las manos. Después alimentó 3,000 y ninguno se lavó las manos. Sus discípulos comían pan y no se lavaban las manos. Y eso a los fariseos les molestaba. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición, las obras de la ley o obras legalistas? No la ley, obras legalistas. El Señor les rompió sus tradiciones. Mateo 23, versículo 1. Mateo 23. Mateo 23, verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hasta el 3, hermana. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mas no hagáis conforme a sus obras. Ahora, sus obras eran sus tradiciones. ¿Sí? Y eran sus tradiciones. Por ejemplo, en Hechos decía que si no se circuncidaban, era otra tradición, no podían ser parte de las congregaciones mesiánicas. Si no, veamos Hechos 15. 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ese es un mandamiento? No, no es un mandamiento y tampoco es un rito de Moisés. No lo encuentras en toda la Torá. No hay un mandamiento que diga que si no se circuncida, no puede ser salvo. Esto es un invento de los fariseos. Fue un invento, era una obra de ley, una obra legalista. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. La Biblia no dice eso. Entonces, todas esas tradiciones las trajeron a la iglesia primitiva. Y Pablo se enfrentó a ello porque él conocía todas estas tradiciones. De hecho, él las había abandonado y las había tenido como basura por amor a aquel que lo llamó. Entonces, ¿qué es maldición? Maldición es no guardar la ley. La ley no es maldición. Maldición es no guardarla.
Porque dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces la maldición, mis hermanos, no está en la ley de Dios. La maldición está en la desobediencia a la ley de Dios. Esa es maldición. Está escrito. Y aun cuando leemos esta parte, esta la omitimos porque no va de acuerdo a lo que hemos ya aprendido o a lo que nos han enseñado. Como no entendemos y choca con nuestra creencia, la pasamos por alto y seguimos adelante. Cuando claramente dice que, pues escrito está en Deuteronomio, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas, no en las tradiciones, no en la ley oral de nosotros los cristianos, que hacemos la oración del pecador. Esa no es un mandamiento de Dios. Eso no está escrito. Tenemos que permanecer en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nos han enseñado mal. Hemos heredado mentiras. Hemos heredado mentiras. Pero le doy gracias al Todopoderoso que nos está abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder entender, mis amados, que hay mucha tradición, al igual que las tradiciones del primer siglo. En estos últimos tiempos se ha metido mucha tradición en nuestras congregaciones, y lo que estamos haciendo, no estamos guardando el mandamiento de Dios, estamos guardando los mandamientos de los hombres. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué es maldición? No guardar la ley. ¿Qué es maldición? Guardar los mandamientos de nuestros pastores que no están escritos en el libro de la ley. Para nuestros hermanos ortodoxos, pecado para ellos es que siguen guardando los takanot y maasim de los fariseos, que son promulgaciones de leyes inventadas. Eso es lo que ellos están guardando. Nosotros estamos guardando los mandamientos que nos han agregado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta